Continuamos en Grupo Fórmula y nos enlazamos directamente con Eduardo Guerrero, consultor en seguridad pública, socio fundador de Lantia Consultores, experto en temas de seguridad, de violencia, de justicia. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Primitivo? Un gustazo verte y charlar contigo. Igualmente, Eduardo, ¿qué te parece este avance, este primer corte de las investigaciones sobre el rancho allá en el estado de Jalisco, en Teuchitlán, el rancho Izaguirre, que ha dado a conocer el fiscal general de la República? Evidentemente son apenas unos cuantos días, poco más de una semana, en cuanto a que la Fiscalía General de la República tomó el control de estas investigaciones. Sin embargo, pues da a conocer literalmente, ¿no?, un rosario de fallas, de omisiones muy difíciles de entender de parte pues cometidas por la Fiscalía de Jalisco. Sí, fíjate que sí me pareció una conferencia de prensa ahí muy dura del fiscal general. Como bien dices, muy puntilloso y muy preciso en señalar todas las fallas, las omisiones, las torpezas, la falta de eficacia, el descuido, la negligencia también después de asegurar el rancho. Y pues me parece esto muy bien. Seguramente el gobernador y su equipo y el propio fiscal que acaba de ser nombrado hace apenas unas pocas semanas con el nuevo gobierno, pues deberán tomar nota de todo esto y deberán ponerle remedio a estos descuidos, sobre todo en casos pues tan al de alto perfil como este, ¿no? Quizás Primitivo ellos Ajá. no pensaban que esto iba a prender como prendió y pues sí se les generó ahorita un problema mayúsculo. Y fíjate que aquí lo importante, estoy de acuerdo con el fiscal general de ser severo en sus observaciones y como lo fue, pero tampoco hay que, digamos, generar un conflicto con el gobierno estatal y sus autoridades, porque pues ahí los únicos que salen ganando son los criminales, Ujú. ¿no? Yo creo que es bien importante que aquí se genere una dinámica de cooperación, de comunicación, que se complete la investigación como lo indicó la Fiscalía General para que entonces puedan empezar de ahí a la propia Fiscalía General de la República armar el caso con investigaciones de otra índole, ¿no? Pero lo peor que podría pasar, repito, es que aquí se generara un conflicto, ¿no? Porque luego las autoridades estatales tienen la piel muy delgadita y quizás una recriminación como esta, pues les parezca excesiva, ¿no? Habría que ver. Oye, ¿puede ayudar en esta dinámica de colaboración que se debe de establecer y bueno, que se debe reforzar porque ya inició después de la reunión que tuvo ayer la presidenta de la República con el gobernador Pablo Lemus de Jalisco? ¿Puede ayudar el hecho de que pues finalmente estas omisiones fueron cometidas durante la administración pasada en el estado de Jalisco? Es decir, de alguna manera los actuales funcionarios pues no son juez y parte. Así es. Creo que lo que señalas es muy importante, ¿no? Que aquí sí hubo un problema de la administración anterior, eh, el aseguramiento, porque esto, recordemos que fue descubierto el rancho, bueno, fue construido y también fue reportado en 2019 Ujú. y este y después pues hubo un descuido, básicamente lo abandonaron y aquí seguramente pues como vimos el rancho volvió a tener el funcionamiento que tenía y vemos además que era un rancho con usos múltiples y probablemente sus funciones fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Es posible que al principio haya sido más un campo de entrenamiento y que con el tiempo se haya vuelto también un lugar para realizar tortura y para esconder cuerpos. Este, pero bueno, nos desnuda, digamos, esta dimensión trágica de nuestra crisis de seguridad en México
y además pues la gran debilidad institucional de nuestras instituciones de procuración de justicia, ¿no? A las que no se les ha querido invertir dinero. Hemos privilegiado en México la construcción de policías y la creación de la Guardia Nacional, pero no hemos trabajado para nada en las fiscalías estatales, ni se les ha invertido presupuesto, y aquí están las consecuencias, ¿no? Esta es una buena oportunidad para hacer esta gran reforma, ¿no? Se hablaba de que la reforma al Poder Judicial podría ser una parte, ¿no?, del cambio al sistema de justicia de nuestro país, pero mucho se ha dicho, y tú lo has mencionado, pues que el otro lado están las fiscalías. Es como la pinza que debe funcionar para que Justamente. tengamos justicia. Así es. Ahorita el reto, digamos, es caminar en dos vías. Ajá. Una de fortalecimiento institucional en las instituciones de procuración de justicia en todo el país y hacer de este tema de las desapariciones un tema prioritario en la Agenda Nacional de Seguridad. Y por el otro, en la vía del corto plazo, cómo sorteas este hallazgo, cómo empiezas a impartir justicia y cómo sancionas también autoridades que me parece que es muy evidente que estaban coludidas con el crimen, pues el propio alcalde, ¿no?, de Ujú. Teuchitlán, su fuerza policial, pues trabajaban casi en coordinación. Varios testimonios señalan incluso que la policía municipal llevaba 2 o 3 personas diariamente para que fueran ajusticiadas ahí en el rancho, gente que ya era una piedrita en el zapato para la policía municipal y se las encargaban, ahí se las tiraban a, a la gente del rancho para que ellos se encargaran de ejecutarlos, ¿no? Oye, Eduardo, este es un punto muy importante, porque evidentemente hablamos de una cadena de hechos que se han soslayado o que se han omitido. Hablas tú de complicidad y también pues de falta de preparación de las autoridades, ¿no? Autoridades que no hacen Así su es. trabajo porque no saben cómo hacerlo, pero por el otro lado están cooptadas por el crimen organizado. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde nos da este caso, que además es simbólico, que es muy importante por el efecto que tiene en la opinión pública y por lo que ha movido también en cuanto a las decisiones que ha tomado la autoridad a nivel federal y local? ¿Hasta dónde nos puede dar este caso en cuanto a su investigación para establecer un mejor panorama? Mucho ya lo conocemos de la forma en que se establecen estos lazos de corrupción entre autoridades y criminales. Pero ¿hasta dónde esta fotografía se puede ampliar a raíz de lo que ocurre allá en Teuchitlán? Mira, yo creo que este hallazgo va a desencadenar una serie de acciones, tanto a nivel federal como estatal, e incluso es posible, Primitivo, que esto lo retomen las autoridades también estadounidenses Ujú. para demandar y para presionar al gobierno mexicano de reducir el número de personas desaparecidas que se incrementó alarmantemente durante el último año de López Obrador, ¿no? Ujú. Y yo creo que especialmente en aquellos estados donde las desapariciones son también muy cuantiosas, estoy pensando obviamente en Jalisco, que es el primer lugar, pero tengo en mente también a Puebla, donde es la ciudad de Puebla, donde desaparecen también muchas mujeres, Ciudad Nezahualcóyotl y muchas otras, para que ahí también haya una presión muy fuerte del gobierno federal, de los gobiernos estatales, y que también la sociedad civil se organice para llevar un monitoreo de los avances y se proteja también a los colectivos de buscadores, Claro. porque yo creo, mira, el mensaje que dio Cártel Jalisco en el video, que a mí me parece que es un video verídico, Ujú. es muy amenazante con las buscadoras, ¿eh? Les recrimina que acusen a Cártel Jalisco de estar ahí exterminando a personas y Wow. torturándolas, Sí. y un poquito sugiere entre líneas que va a tomar medidas contra ellas. Entonces, va a ser muy importante también robustecer la protección a los colectivos de buscadores y buscadoras. ¿Percibes un acercamiento entre autoridad y los colectivos?
Sí, yo creo que eso va a ser fundamental. Yo creo que los colectivos deben buscar ese apoyo. Incluso ya hubo promesas de incrementar un poco ahí, darles algún dinero para colaborar tanto en la tecnología que usan para las búsquedas y también para fortalecer la parte de su protección, que va a ser muy necesaria, ¿no? Con las amenazas que están recibiendo. Y yo creo que ahorita se inaugura un nuevo capítulo en la historia de la prevención de las desapariciones en México. Yo creo que va a ser para bien. Estos escándalos siempre terminan teniendo un impacto importante, ¿no? Sin duda la reacción de Cártel Jalisco fue tan violenta de alguna manera. Me Ujú. refiero a la violencia verbal del cártel, porque sintió también que su imagen, esta imagen que ha querido crear de ser un cártel preocupado con las causas populares, pues se ve claramente cuestionada con estas Sí. atroces imágenes que fueron difundidas masivamente sobre este rancho en particular, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por tomar esta comunicación. Encantado, Primitivo. Te mando un abrazo. Hasta pronto. Igualmente, fuerte abrazo para ti, Eduardo Guerrero, consultor en seguridad, socio fundador de Lantia Consultores.